En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio es un evangelio que es muy hermoso, porque Jesús sabe reconocer y exaltar las virtudes de las personas, ¿verdad? Y él dice que para que él las reconozca y las exalte, tienen que ser signos visibles, ¿verdad? Signos visibles. Entonces, en este evangelio nos narra que donde estaba Jesús fueron su mamá y sus hermanos, ¿verdad? Sus parientes. Y primero dice en la primer párrafo, madre y parientes, y después dice madre y hermanos. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿cuál de los dos es? Pues recordemos que el vocabulario bíblico, parientes son hermanos, un primo se le puede decir hermano, son del mismo lugar, de las mismas costumbres, de la misma tribu, entonces es mi hermano, ¿verdad? Hemos hablado de ese vocabulario fundamentalista de los protestantes y dicen, aquí está la prueba, y otras pruebas y otros pasajes de la Biblia donde miren, aquí María tuvo más hijos y aquí tuvo más hijos Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos en días pasadas que como católicos no somos fundamentalistas ni fanáticos, ni fanáticos. Tengan mucho cuidado con escuchar ustedes, tristemente, predicadores católicos fanáticos. Eso no es de Dios, Dios no quiere. La Iglesia Católica no está trabajando en el fanatismo religioso. El fanatismo religioso es tan malo como el ateísmo. Las dos cosas son malísimas. Los extremos nunca serán buenos. Nosotros los católicos somos personas centradas en la persona de Cristo, que cuando estudiamos la Sagrada Escritura, leemos el texto, después queremos saber el contexto, lo que está alrededor, atrás del texto, tiempo, circunstancias, tantas cosas que tenemos que evaluar antes de decir esta palabra significa esto. La teología, ¿dónde está Dios en este pasaje de la Biblia? Y por último, ¿cómo aplicarlo en nuestra vida? Todos los pasajes de la Biblia, aunque parezcan tan claros, siempre tenemos que enriquecerlos, ¿verdad? Es tan sencillo como ustedes me conocen a mí, ustedes van a decir, yo quiero conocer más del diácono Abel. No es suficiente con verme y ya saben todo de mí, ¿no es cierto? Mentira, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos ilustra donde Jesús lo buscan sus parientes, sus hermanos, su madre, y entonces Jesús responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y todos se quedan callados, ¿verdad? Todos están viendo. Y entonces Jesús voltea a ver a la multitud, la gran cantidad de gente que está apiñada en torno a él, recibiendo sus enseñanzas, y dice, esto es mi madre y estos son mis hermanos. Todos ellos se quedan viendo, oye, como que yo soy tu mamá, debe haber dicho una señora, textualmente, imagínate nomás. Y luego el marido la voltea a ver a la esposa, ¿verdad? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y los hermanos voltean a ver la esposa voltea a ver al papá, porque ahí están otras personas y no son hijos de ellos, textualmente. Así somos, hay veces de ciegos, ¿verdad? De ciegos. Y entonces dice Jesús,
porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Jesús eleva la relación sanguínea importante, claro que sí. Tan es así que Jesús, Dios se encarna y nace en una familia. Si no, no fuera importante, no hubiera sucedido esto y Dios nos hubiera hablado desde el cielo, como les hablaba en el Antiguo Testamento. No, aquí se encarna, ¿verdad? Y nace en la familia, en una familia humilde. Entonces, dice que su madre, su padre, sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En otras palabras, en otro evangelio dice escucharla y ponerla en práctica. Ese es mi hermano y mi hermana. Y entonces entendemos nosotros el concepto iglesia. Entendemos nosotros que quién es el primer discípulo de Jesús, o mejor dicho, la primer discípula de Jesús, María, porque fue la primera que escuchó que el Verbo se iba a encarnar. Escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Yo soy tu esclava. Entonces, María, ¿quién es? Pues es la primer discípula. Y aquí la minimiza o la exalza. La exalza, la eleva más que siendo una madre biológica. ¿Por qué? Porque es una mujer que supo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Quién le puede quitar esa virtud a María Santísima? ¿Quién se la puede quitar? Por más que el hermano protestante y tanta gente que habla mal de María, por más que quieran, no le pueden quitar ni una sola mancha a esta mujer inmaculada. ¿Por qué? Porque Jesús le ensalza, porque todo lo que dice Jesús es verdad. Entonces, ella es la que cumple con la voluntad de Dios. ¿Y tú la cumples? Y yo la cumplo, y tú, hermano protestante, y tú, pastor, que te dedicas a morder y a comerte a María, ¿la cumples? ¿Verdaderamente escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica? Pues este evangelio nos debe de ayudar a imitar a María. Obviamente el modelo es Jesús. No, no te equivocas. María es la primer discípulo de Jesús. María es una mujer extraordinaria porque en su voluntad de decir yo soy esclava está su grandeza. Ella es inmaculada, es un regalo de Dios. Ella no hizo nada. Nada, absolutamente nada hizo María. Pero en la anunciación sí hace, mi hermano. Y en la visita a Isabel sí hace. Y en la intercesión en las bodas de Caná sí hace. Y en enseñarle a su hijo Jesús a llevarlo al templo sí hace. Y en la circuncisión donde también es llevado el niño sí hace. Y en la cruz donde sufre el martirio de su muchacho y guarda todas esas cosas en su corazón, como le dice, como Simeón le dice que le atravesará una espada a su corazón y ella lo guarda en su corazón. Sí hace. Cuando ella está en Pentecostés, 9 días antes orando con los discípulos hermanos en Cristo, iglesia, comunidad, sí hace. Sí hace. Es la mujer de la fe, de la esperanza y de la caridad. Las tres virtudes teologales, ella las practica. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no tenemos que ensalzar a María? Si es un modelo a imitar, si es una mujer que nos seduce su dedicación y su amor hacia la obra redentora que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre recordemos que los pasajes de la Biblia y la Biblia son para abrir el corazón de las personas, no para cerrar. No podemos nosotros hablar mal de una persona. Eso es pecado, hablar mal de una persona. Y sobre todo la mamá de Jesús. ¿Con quién te estás metiendo?
Imagínate nomás, hablar mal de la mamá. No se te escapa la mamá, ¿de quién se te va a escapar? No, no, pues decía todavía, dice mi papá, es que la lengua no tiene hueso. Entonces, si nosotros, como hermanos en Cristo que somos, no reconocemos a María como una verdadera discípula de Jesús, tenemos estragos para entender la Sagrada Escritura. No adoramos a María, la amamos, como debemos de amarnos todos nosotros como hermanos que somos, porque ella es nuestra madre espiritual, que por cierto, Jesús nos la dio. Bueno, pues también hoy es la fiesta de los discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Son obispos. Y ellos son obispos de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Creta. Ellos son grandes discípulos. Hay una serie de cartas de San Pablo a ellos exhortándolos a ser buenos discípulos. Nos hacen falta cartas de nuestro Papa a nuestros obispos y de nuestros obispos cartas a nuestros párrocos y de nuestros párrocos a nuestros diáconos para exhortarnos a verdaderamente hacer lo que Jesús dice, cumplir con la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.